para el tema cómo responder al llamado misionero. Cómo responder al llamado misionero. Decidir pasos para definir y concretar nuestro llamado misionero. Evidentemente, todo esto bajo la guía del Señor, bajo lo que Dios nos vaya indicando a cada uno, ¿sí? Vamos a pensar juntos en el llamado misionero. En primer lugar, reacciones ante el llamado de Dios. Una de las reacciones que encontramos en Moisés y en otras historias de la Biblia es el poner excusas al llamado de Dios. Estas excusas, en el ejemplo de Moisés, tienen unas cuantas características. La primera es ¿quién soy yo? ¿Sí? Dice Moisés. Como si Dios no supiera quiénes somos nosotros. Muchas personas arrancan por tener una baja autoestima, una mirada de su vida donde ellos creen que Dios no puede hacer algo a través de su vida. Bueno, si Dios nos está llamando, está poniendo este sentir, es porque Él sabe quiénes somos y sabe que a través de nuestra vida puede hacer algo, ¿sí? Otra de las excusas de Moisés es, ¿qué les responderé a ellos? ¿Sí? Bueno, Dios ya le había dicho a él qué tenía que responder. Y sin embargo, él está buscando cómo esquivar lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Moisés dice, ellos no me creerán, no me oirán, ¿sí? Bueno, de nuevo, Moisés tiene que obedecer lo que Dios le está llamando a hacer. No le debe interesar lo que ellos crean o lo que ellos digan. El llamado de Dios está más allá de lo que la gente diga o crea. Por supuesto que vamos a buscar la coincidencia con el cuerpo de Cristo, el estar caminando junto con la iglesia, con los líderes y con los mentores de confianza que tenemos, ¿sí? Pero lo que ellos crean o digan o nos digan, ¿sí? No es el aspecto central del llamado. El aspecto central es que Dios nos está llamando a hacer algo y quiere que caminemos en esa dirección. Otra excusa, nunca he sido hombre de fácil palabra, o sea, no tengo la capacidad para hacer lo que vos me estás llamando a hacer. Bueno, Dios ya lo sabía, ¿sí? ¿Acaso Dios no sabía que Moisés era un hombre de fácil palabra? Bueno, Dios ya había pensado en todo. Cuando Dios nos llama, Él tiene el camino armado para llevarnos a cumplir ese propósito. No tiene que ser una preocupación nuestra cómo lo vamos a hacer, porque si Dios llama, Él sabe cómo lo va a hacer. Lo que sí tenemos que hacer es caminar por fe hacia aquello que Dios nos ha llamado a hacer. No siempre Dios nos va a dar todas las indicaciones, nos va a decir cuáles son los próximos pasos, nos va a decir qué va a pasar dentro de un año. Dios quiere que hoy yo camine en obediencia hacia eso que Dios me mandó a hacer. Y en ese proceso de fe es que Dios va a ir mostrando cómo sigue el camino y cómo tengo que avanzar hacia ese propósito. Quinta excusa de Moisés, Señor, envíate, ruego, por medio a quien debes enviar, ¿sí? Como que Dios se había equivocado en llamarlo a él. Bueno, si Dios te llamó realmente y Dios te está colocando en el corazón el sentir de responder a su llamado, Dios sabe lo que está haciendo. Solo tenés que confiar en Él y esa confianza en Él te va a ir llevando día a día a poder caminar hacia el llamado que Él tiene para vos. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud de Moisés? Bueno, que Dios se enojó con Moisés, ¿sí? Vemos claramente ahí en 4:14 que Dios se enoja con Moisés porque él está poniendo una excusa detrás de otra a lo que Dios le está llamando a hacer. Por lo tanto, no es un buen camino, si Dios nos está llamando, empezar a colocar excusas delante del Señor, sino simplemente rendirnos, entender que si Él nos llama, Él se va a encargar y que si Él nos llama, también nos va a guiar en todo el proceso hasta alcanzar eso para lo que Él nos ha llamado. Otras reacciones al llamado.
esquivar el llamado, ¿sí? Dios te llama para hacer algo y vos agarrás para el otro lado. Bueno, seguramente el ejemplo de Jonás es uno de los más claros que tenemos de la Biblia. Dios le dice que vaya para un lado y él se toma el barco para el otro. Bueno, hay muchos cristianos que están haciendo esto. Dios los llama claramente a hacer algo y lo primero que hacen es se toman un barco en la otra dirección, creyendo que Dios simplemente se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, Dios va a seguir trabajando sobre esas vidas, Dios lo va a tirar del barco, Dios lo va a hacer que se lo coma un pez, Dios lo va a vomitar en la playa, Dios se va a seguir moviendo para traer a esa persona llamada al propósito que él tiene, y en la vida de Jonás lo va a alcanzar, ¿sí? Cuando Jonás vaya y predique y muchas personas reciban el mensaje, e incluso Dios lo use, ¿sí? Pero después de todo un proceso donde Jonás estaba continuamente esquivando el llamado de Dios. Es bueno que podamos poner a un costado esta actitud de querer esquivar el llamado de Dios, porque no lo vamos a poder hacer. Dios va a ir usando distintas circunstancias y todo su poder para insistir en que nosotros cumplamos con aquello que Él quiere hacer en nuestra vida. Otro ejemplo, el apóstol Pablo. En el apóstol Pablo encontramos una reacción diferente que es la diligencia ante el llamado de Dios. Ahí a los pocos minutos que Dios lo tira del caballo y lo llama para su obra, el apóstol Pablo le pregunta, ¿qué querés que haga? El apóstol Pablo ya estaba listo, predispuesto para pasar al plano de la acción, y por eso Dios pudo hacer mucho a través de su vida. Dios enseguida le mandó a alguien que lo disipule, enseguida él estaba predicando de Cristo, enseguida se integró a la iglesia, enseguida se fue a preparar, dedicó tiempo en prepararse ministerialmente, llega a estar en el grupo de liderazgo de una iglesia y dentro de ese grupo de liderazgo Dios lo llama a la obra misionera a los que nunca habían escuchado, y vemos en todo el llamado de Pablo una actitud diligente de parte de Pablo hacia lo que Dios le manda hacer. Bueno, si vos podés colocar diligencia ante el llamado que Dios te está haciendo, evidentemente ese llamado se va a desarrollar en el tiempo que Dios quiera desarrollarlo, ni más rápido ni menos rápido, ¿sí? Entonces, el tiempo lo va a ir poniendo Dios, pero de parte de nosotros, Dios quiere encontrar diligencia. La Biblia dice que seamos diligentes y no perezosos, por lo tanto, ante lo que Dios quiere hacer, hay de nosotros una respuesta. Y muchas veces los llamados se concretan en un tiempo que nos parecen rápido, no son rápidos, simplemente que de este lado hubo diligencia. Entonces Dios puede avanzar en los tiempos que Él quiere avanzar. Cuando de nuestro lado no hay diligencia, evidentemente eso se puede postergar y tal vez lo concretemos, pero no en el tiempo que Dios quería, vamos a tardar más. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta es perezosa, no es diligente. Por lo tanto, hay del lado nuestro una actitud que tendría que acercarse a la del apóstol Pablo para que Dios pueda ir cumpliendo sus propósitos en los tiempos precisos que Dios quiere. Otra respuesta al llamado de Jesús es la pasión, ¿sí? Pasión ante el llamado, el entregarnos completamente y aún hasta con todos nuestros errores y precipitaciones al llamado. El apóstol Pedro se la pasaba mandándose una macana atrás de la otra porque era tanta la pasión que él tenía, era tanto el deseo de servir al Señor, que lo hacía muchas veces de manera imprudente, aunque también tenemos que reconocer que en esa pasión y en ese deseo de hacer más por Dios, de hacer lo que Dios quería en su vida, también el apóstol Pedro, esta pasión lo llevó a experimentar cosas que ningún otro discípulo de Jesús experimentó, como por ejemplo el caminar en el agua, ¿sí? ¿Por qué Pedro caminó en el agua y los otros 11 no? Porque Pedro tenía una pasión por ir hacia lo que Jesús quería para él. Él sabía que Jesús tenía grandes cosas para él y se entregaba con pasión hacia eso. Lo importante sería que como el apóstol Pedro nosotros pongamos toda esa pasión al servicio del llamado de Dios y también podamos
buscar sabiduría de Dios para dar los pasos correctos en esa dirección. Otras reacciones al llamado, la reacción de David. La reacción de David al llamado de Dios para hacer algo en la historia es una actitud de decisión y de coraje, aunque todos los que estaban alrededor de él tenían una actitud diferente. Necesitamos muchos como David, muchos como David. ¿Por qué? Porque en la multitud de personas que no responden al llamado de Dios, David se animó a creerle a Dios, a saber que Dios le podía dar victoria sobre ese gigante. Y aunque todos estaban atemorizados y pasivos y no iban a hacer nada ante esta situación, Dios llamó a David y David tuvo la decisión y el coraje necesario. Fíjese de nuevo aquí que hay una actitud de David que marca la diferencia. Dios evidentemente quería vencer a los filisteos y a Goliat. El llamado de Dios era para todos. Sin embargo, nadie se animaba. Todos estaban temerosos. Y Dios puso en David decisión y coraje. Muchas veces necesitamos para llevar adelante el llamado que Dios tiene para nuestra vida, decisión y coraje. Y muchas veces vamos a ver que miramos alrededor y nadie se suma, nadie tiene decisión y coraje, nadie quiere hacer nada, nadie quiere hacer algo por eso. Bueno, porque tal vez Dios te está llamando a vos a hacerlo. Y en tu ejemplo, levantar a todos los que están alrededor tuyo, pueblo de Dios, para que entiendan, para que vean, para que comprueben que en Dios eso es posible. Entonces, reconoce también que muchas veces te puede llegar a tocar que todos los que estén alrededor tuyo no estén respondiendo adecuadamente al llamado de Dios y vos tengas que tomar una decisión y tener el coraje necesario para ir y hacerlo solo, ¿sí? Y enfrentar eso porque Dios te está dando la capacidad de hacerlo. Y en esa capacidad de hacerlo Dios te va a usar para levantar a todo el pueblo. Dice el pasaje que después que Goliat cayó, todo el pueblo se levantó y ahí sí todos estaban dispuestos. Pero hizo falta que alguien tome decisión y coraje para hacer algo que nadie quería hacer. Esto también muchas veces es parte del llamado. Y finalmente, una reacción más, un hombre más que es llamado por Dios a hacer algo. Y aquí encontramos un hombre que proyecta, que planifica y que concreta un proyecto que Dios pone en su corazón. A esto fue llamado Nehemías. Y él tenía estas características. Él vio la necesidad, él proyectó una solución, planificó el trabajo, concretó ese proyecto animando a todo el pueblo de Dios a trabajar, y ese era el llamado concreto que Dios tenía para Nehemías. Como vimos la semana pasada cuando revisamos el libro de Nehemías, dice ahí que a los 57 días Nehemías terminó su proyecto. El proyecto que Dios le había dado, ahí estaba terminado y concretado. ¿Cuál es el proyecto al que Dios te está llamando a vos a realizar en este tiempo? Estas son diferentes reacciones que podemos tener frente al llamado de Dios. Reacciones frente a los dos grandes enemigos del llamado. ¿Cuáles son los grandes enemigos del llamado? La distracción y la dilación. ¿Por qué son los grandes enemigos? Porque el enemigo Satanás no te va a poder sacar de esto con una idea mala. ¿Cómo te va a sacar? Te va a sacar con una idea buena. No te puede sacar con una idea que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo te va a sacar de caminar hacia tu llamado? Te va a sacar con alguna idea loable y seguramente relacionada con el reino de Dios, porque eso va a venir empaquetado de una manera que a vos te va a parecer que viene de parte de Dios, pero lo único que logra es distraerte del verdadero propósito que Dios tenía para vos. Entonces hay gente que pasa 1 año, 2, 3, 5, 10, y las distracciones, los temas, los sentimientos, las oportunidades, cada una que aparece lo distrae de su verdadero propósito. Por eso lo primero que tenemos que hacer es buscar en la presencia de Dios,
en nuestro tiempo devocional, Señor, ¿cuál es tu llamado hacia mí? ¿Qué querés que haga este año, en estos 5 años, en estos 10 años? ¿A qué me estás llamando? Acá estoy rendido, 100%. Solamente decime para dónde tengo que ir y ahí voy. Solamente decime cuál es el proyecto y ahí voy a caminar. Solamente decime cómo querés usarme y voy a estar dispuesto. Y entonces Dios puede responder. La segunda gran enemigo es la dilación. Dilatar y postergar, porque siempre estamos idealizando hacer eso de una manera perfecta. Bueno, Dios lo va a hacer de una manera que tal vez para nosotros no sea perfecta, pero es su manera de hacerlo. Y cuando nos invita a hacer un proyecto, tenemos que caminar en esa dirección, sin dilación, ir con decisión, con coraje, como hizo David, ir con diligencia, como hizo Pablo, ir con pasión, como hizo Pedro, ir con proyección y planificación, como hizo Nehemías, y caminar en esa dirección. Que yo pueda pedirle a Dios la sabiduría para, Señor, ayúdame a detectar las distracciones o las dilaciones que me están sacando del foco de aquello que vos me estás llamando a hacer. Para eso tengo que tener claridad en el objetivo de lo que Dios me está llamando. Hasta que no tengo claridad del objetivo al cual Dios me está llamando, evidentemente me voy a seguir distrayendo y dilatando aquello que Dios quiere hacer. Los errores más comunes en el llamado misionero. En primer lugar, confundir carga con llamado. La carga es cuando Dios pone una carga en el corazón por hacer algo. Y esto puede no significar que yo tenga un llamado a dedicar mi vida sobre eso. Todos nosotros tenemos cargas continuamente sobre diferentes cosas, pero una carga no es un llamado. La carga puede producir un llamado y decir, Señor, yo frente a esta necesidad quiero entregar mi vida y dejar mi vida acá en este lugar. Pero el llamado tiene que ver con aquello que Dios me está llamando a hacer de manera continua con mi vida. Es un llamado en el que Dios cumple su propósito a través de mi vida. Lo que Él quiere hacer en la historia, como lo hizo con Moisés, con Josué, con Gedeón, con Nehemías, ahora lo quiere hacer con vos, ¿sí? Entonces, esto es más que una carga, es un llamado a ir en esa dirección. La carga desaparece, el llamado no desaparece, porque el llamado está ahí, concreto, específico, para nosotros, ¿sí? Y puede ir creciendo. Dios puede empezar por un llamado a una tarea de nivel 1, y después te puede llamar a una tarea de nivel 2, y después de nivel 3, y Dios puede ir poniendo cada vez más responsabilidad, ¿sí? Sobre tu vida y sobre tu ministerio, porque el llamado puede ir creciendo. Ahora, generalmente Dios nos va haciendo crecer en ese llamado de manera escalonada, porque nosotros vamos creciendo, madurando, nuestra fe va creciendo, nuestra actitud va creciendo, nuestra disciplina va creciendo y cada vez estamos más fuertes para poder ir a nuevos niveles de lo que Dios quiere hacer a través con nuestra vida. Equivocarse en cuanto al tiempo y forma. Este es otro error muy común en el llamado. ¿Y por qué nos equivocamos en el tiempo y en la forma? Porque queremos ir nosotros a tratar de concretar ese llamado. Dios sabe el tiempo y Dios sabe la forma. Y la única manera en que Dios puede hacer esto es que nosotros nos encontremos cada día con Él. Porque en ese encuentro diario Dios va a ir dando la guía diaria. Para no equivocarme en cuanto al tiempo y la forma, tengo que escuchar cada día al Señor. Señor, ¿qué querés que haga en este día? ¿Qué querés que haga en este tiempo? ¿Qué querés que haga en estos 6 meses? ¿En este año? ¿Cómo querés que avance? Esa relación con Dios es la seguridad de que Él día a día nos guía y que un día nos dice, vamos para allá, ahora vamos para la derecha, ahora vamos para la izquierda, ahora paramos, ahora seguimos. ¿Se acuerda de la nube? ¿Sí? Bueno, así es la guía de Dios. Para no equivocarnos en tiempo y forma, debemos mantenernos en línea día a día con la guía que Dios quiere darnos. Otro error muy común es tener expectativas no realistas, el colocar sobre nuestros hombros sueños que no vinieron de Dios y que han creado una expectativa de algo espectacular,
que Dios va a hacer a través de nuestra vida? Bueno, generalmente Dios nos va llevando por un proceso de crecimiento, maduración, donde nuestra fe va creciendo, donde nuestras actitudes van creciendo. Antes de matar a Goliat, David ya había matado unos cuantos animales que querían atacar a sus ovejas. Esto lo había preparado, ¿sí? Esto le había permitido a él tener puntería. Esto le había permitido a David perder el miedo a enfrentar algo. Esto le había dado a David la capacidad de saber cuál es el tiempo en que tengo que tirar la piedra hacia la otra persona. Todo esto Dios lo fue preparando en la vida de David para que él esté listo en un momento para enfrentar a un Goliat, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi expectativa en cuanto al llamado de Dios para mi vida? ¿Es real? ¿Es algo que hoy puedo hacer? ¿Estoy creciendo en esto? ¿Estoy madurando? ¿Y puedo tal vez en un momento llevar a cabo este proyecto? Tal vez hoy no estoy listo, pero más adelante esté listo. Entonces, las expectativas tienen que ver realmente con lo que nosotros somos, ¿sí? Porque Dios va a ir usando lo que somos en el día a día. Un día Dios le permitió a David matar un león, otro día le permitió matar un oso, y un día le permitió matar a Goliat, no al revés. Por lo tanto, aquí tenemos que ir viendo cómo Dios nos quiere llevar por nuestra propia salud emocional, espiritual y física, a ir enfrentando a los distintos enemigos en el tiempo apropiado y con una expectativa realista. Otro error muy común es confiarse en el solo hecho de tener el llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que sin preocuparse por un correcto trabajo de concientización, movilización de él, el candidato, y de su iglesia. Él dice, Dios me llamó, entonces Dios ahora tiene que allanar todas las cosas, Él tiene que resolver todos los problemas, hacer todas las tareas, y cuando me tenga listo simplemente me tiene que traer el pasaje acá a mi casa y yo salgo para el campo misionero. Bueno, esto no es así, ¿sí? Encontramos, como vimos recién en el ejemplo del apóstol Pablo, todo un andar de Pablo desde que él tiene el llamado, pasando por todas las etapas, ¿sí? De ser discipulado, de aprender a evangelizar, de sumarse a una iglesia, de crecer en la fe, de estudiar, de llegar al liderazgo de la iglesia, todo un andar de Pablo que muestra cómo él y su iglesia se fueron capacitando, concientizando y moviendo en un momento a la decisión de concretar ese llamado misionero que Pablo tenía. Entonces, no es solo confiarse en que tenemos un llamado, sino armar un plan de trabajo, que ahora yo te voy a mostrar uno, por ejemplo, que es solo un ejemplo, pero que vos podés desarrollar para llevar adelante tu llamado misionero. Otro error muy común es creer que nuestro llamado garantiza el apoyo y la provisión para la tarea. El llamado garantiza el apoyo y la provisión para la tarea. Todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿sí?, en el ministerio va generando credibilidad. Credibilidad. La gente nos ve serios, la gente nos ve creíbles, entonces Dios puede ir armando alrededor de nuestro llamado a todo aquello que vamos a necesitar para llevar adelante la tarea. Por lo tanto, el llamado solo no me garantiza apoyo y provisión para la tarea, sino que mi andar diario, la forma en que hago las cosas, ordenadas, disciplinadas, creíbles, serias, con integridad, eso es lo que va garantizando el apoyo y la provisión para la tarea que va a venir de parte de Dios, pero que Dios quiere ver cómo yo voy creciendo en todas estas actitudes hacia Él, para entonces Él garantizar y apoyar la provisión para la tarea. La provisión siempre va a venir de Dios, lo que puede cambiar es el medio. Tal vez Dios me va a apoyar o proveer a través de una agencia, de una misión, de un oficio, de una profesión, de una iglesia. Los medios Dios los tiene todos disponibles, pero siempre el proveedor es Él. Por lo tanto, tengo que mantener mi mirada
en Él, que es el que va a proveer apoyo y provisión para la tarea, en la medida que yo vaya dando los pasos correctos y saludables para concretar ese llamado. Vamos a ver juntos lo que la agencia SIM llama la autopista de los llamados, ¿sí? Es simplemente un gráfico que nos ayuda a entender un poquito más, ¿sí?, este caminar, esta ruta que puede llevar adelante un candidato a misionero. Sí, aquí nos señala puntos como por ejemplo la curiosidad por la obra misionera. Este es el que recién está empezando a ver si tal vez la obra misionera es el lugar donde Dios me quiere utilizar. Aquí todavía no está sintiendo nada especial, simplemente está curioso y un ministerio o un tema o una persona llama su atención y entra entonces en este camino de interesarse, ¿sí?, ser un curioso de qué es lo que está pasando con esto del llamado misionero. Ahí aparecen los puntos 2, 3 y 4, que son el interés, ¿sí?, el entendimiento, empieza a entender lo que significa la obra misionera, y la atracción, me empieza a atraer la obra misionera. Cuando esto pasa de curiosidad a interés, a entendimiento y a atracción, evidentemente yo puedo ir hacia adelante en la ruta del llamado, tengo suficiente información para avanzar, entiendo más claramente lo que es el llamado misionero. El que quiera ver un material sobre el llamado misionero completo puede entrar en emisión.org/llamado-misionero. En ese link ustedes van a encontrar 17 artículos acerca del llamado misionero y cómo confirmar el llamado misionero, de los escritores más relevantes que tenemos aquí en Latinoamérica. Cuando estamos en el punto de que tiene suficiente información, entonces ahí hay dos caminos, ¿sí? O se vuelve para atrás porque cuando calcula el costo o cuando ve lo que significa no quiere saber con eso, o avanza, ¿sí?, hacia el paso 5, 6 y 7. Y estos pasos, ¿qué áreas tocan? ¿Sí? Bueno, acá la persona está bien interesada y motivada, ¿sí? Aquí la persona empieza a sentirse, a meterse en el campo de la convicción, de estar seguro que esto es lo que Dios quiere para él, y en ese punto llega la claridad para decir, bueno, sí, me quiero comprometer, ¿sí? Tomo un compromiso seguro con esto y empiezo a caminar en ese compromiso. Aquí pueden pasar dos cosas, ¿sí? Que yo puedo comprometerme de una manera irrevocable y puedo participar en una dedicación, pero temporal, ¿sí? Hago algo, pero después no voy a seguir ese llamado continuamente en mi vida. Ahora, cuando esa convicción viene de parte del Señor y es bien clara, eso señala un momento donde hay un probable llamado especial, particular y personal a nuestra vida. Entonces ahí lo que aparece es un compromiso duradero, una convicción total acerca de que esto es lo que Dios quiere que yo haga, y esto me va a llevar en el punto 7 a participar con una dedicación completa y permanente. O sea, voy a dejar lo que estaba haciendo y me voy a entregar completamente a este llamado que Dios me hace. Este llamado puede ser a un ministerio, puede ser a lo pastoral, puede ser a la obra misionera, puede ser a plantar iglesias, puede ser a los no alcanzados. Después vamos a ver distintas opciones que podemos optar, pero en este plano por lo menos podemos entender que cómo una persona puede avanzar hasta llegar al punto de decir, sí, voy a participar completamente y permanentemente en este llamado que Dios me hizo, o no, voy a volver y voy a seguir buscando a ver cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Es simplemente un gráfico que nos ayuda a ver un poco el camino de todos aquellos que hemos sido llamados por Dios para hacer algo y cómo lo hemos ido recorriendo, y que nos coloca tal vez en algún punto, tal vez vos estás en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7. ¿Sí?
¿Cómo responder al llamado misionero? En primer lugar, ubicarse en la obra misionera. La obra misionera no es solamente el que va al campo, ¿sí? Por lo menos podemos identificar claramente 5 áreas en la obra misionera en la cual yo puedo trabajar. Yo puedo trabajar en la intercesión, puedo trabajar en la movilización, puedo trabajar en la capacitación, puedo trabajar en el envío, o sea, ser uno que sale al campo, o puedo dedicarme también al cuidado integral de los misioneros. Hay muchas más áreas que podríamos colocar, pero la mayoría de ellas están dentro de estas, ¿sí? Intercesión podría ser oración, capacitación se abre en un montón de aspectos porque puedo capacitar candidatos, puedo capacitar obreros de campo, puedo capacitar capacitadores de misioneros, puedo capacitar iglesias, la movilización también se abre en un montón de áreas, el envío también se abre en un montón de áreas porque puedo enviar plantadores, puedo enviar personas a pueblos no alcanzados, puedo enviar a lugares cerrados, donde el envío es totalmente diferente a enviar una persona a plantar una iglesia en Latinoamérica, por ejemplo. Y después tenemos toda la parte del cuidado integral. Lo primero que tengo que hacer es, Señor, ¿en cuáles áreas querés que trabaje? Yo puedo trabajar en una o en varias, ¿sí? De acuerdo a lo que Dios me esté llamando a hacer, a mis capacidades, a mis dones, a mis recursos, a mi tiempo, ¿sí? Yo puedo decidir involucrarme en diferentes áreas de la obra misionera. Lo que es importante es que yo me ubique en cuáles creo que Dios quiere que trabaje, para no estar distrayéndome o gastando tiempo en áreas en las cuales no voy a trabajar, ¿sí? De hecho, cuanto más me enfoco en una, seguramente yo voy a crecer, me voy a capacitar, voy a madurar en el ejercicio del trabajo que hago en esa área y lo voy a hacer cada vez mejor, ¿sí? Entonces, como bien decía John Piper, es tan importante un misionero que sale como una persona que moviliza a 10 personas a la obra misionera, o como alguien que ofrenda para apoyar a un misionero, o como el que ora para sostener a ese misionero en el campo, o como el que lo capacita para que pueda salir bien capacitado al campo, o quien lo cuida mientras está en el campo. Todos estos son elementos que trabajan en equipo, ¿sí? La Iglesia de Cristo trabaja en estas 5 áreas para realizar la obra misionera. Por lo tanto, vos tenés que decidir en cuáles de ellas querés trabajar y entonces esto te va a permitir enfocarte mejor en esa área, hacer un mejor trabajo en esa área y cumplir tu llamado en el área que Dios te está llamando a trabajar en la obra misionera. Una vez que te ubicaste, ¿sí? Si vos aquí elegiste el envío y vos decís, no, a mí Dios me está llamando para ser un misionero, para que me prepare y salga al campo misionero, bueno, en ese caso, entonces hay varias cosas que podés hacer. Primero, tomar la decisión de ir al campo, ¿sí? Aunque no sepas cuál es, pero tomar la decisión de avanzar hacia tu llamado misionero al campo. Porque si vos no empezás a tomar una decisión clara de que querés ir, querés prepararte y querés llegar, entonces nunca vas a llegar. Primero hay que tomar la decisión de hacerlo y después hay que planificar cómo hacerlo. ¿Cómo voy a llegar al campo misionero? ¿Qué pasos tengo que dar? Ahora vamos a ver un plan de trabajo de cómo llegar al campo misionero, ¿sí? Otra, accionar. Una vez que hiciste el plan, empezar a señalar claramente tus acciones. ¿Qué estás haciendo para llegar al campo misionero? Seguramente vas a tener que orar, vas a tener que capacitarte, vas a tener que practicar cosas, vas a tener que aprender idioma. Bueno, accioná sobre esas cosas. Que vos tengas un plan bien claro donde puedas ver que estás avanzando hacia la concreción de tu llamado misionero. Evaluá continuamente cómo voy en mi llamado misionero. ¿Sí? Yo este año quería estudiar inglés. ¿Sí? ¿Estoy hablando inglés o no estoy hablando inglés? Yo este año quería terminar el curso de soldador, porque donde voy a ir, los soldadores tienen mucho trabajo. ¿Sí? ¿Hiciste el curso de soldador? ¿Hiciste el curso de electricista? ¿Terminaste la carrera que querías hacer para salir al campo? Andá evaluando paso a paso para ver si realmente estás avanzando hacia el campo misionero. Si vos te decidís, haces un plan, estás accionando y estás evaluando ese plan continuamente,
seguramente vas a estar en avance hacia concretar tu llamado misionero. Pasos para una persona llamada a las misiones. Algunos pasos que podés ir dando, ¿sí? Una guía de ruta de qué cosas podés ir haciendo para prepararte para ir al campo misionero. Hablar sobre el llamado con tu pastor. Si todavía no lo hiciste, invítale a un café, sentate y habla sobre tu llamado con tu pastor. Claramente, poné tus expectativas sobre la mesa, poné tu plan sobre la mesa. Por eso en este punto anterior yo te decía, decidite, pero planificá, tené un plan de trabajo de cómo vas a llegar al campo. ¿Por qué? Porque cuando vos te sentás con tu pastor y vos le mostrás un plan de lo que querés hacer, bueno, esto es más fácil que te apoye. Esto es como cuando Nehemías fue delante del rey y el rey le dijo, ¿qué querés hacer? Y Nehemías ya tenía armado el proyecto, ya tenía el plan, mirá, esto quiero hacer, necesito estas cosas, ayúdame en esto. Entonces el rey vio que él estaba preparado realmente, ¿sí? Bueno, armá tu plan para que cuando te sientes con tu pastor, él vea que vos estás con un objetivo, con un plan, con un deseo, ¿sí? Y evidentemente esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque después el pastor te va a decir, pero vos me trajiste un plan acá y después no hiciste nada. Entonces, el plan te ayuda a vos, pero también el plan es una herramienta que ayuda a que tu pastor vea la seriedad, y esa seriedad va a tener que ser después demostrada por lo que vos hagas. Por eso hablaba de que cuando uno va avanzando, ¿sí? Va garantizando a través de la credibilidad y la forma seria en que hacemos las cosas, que realmente tenemos un llamado a esa tarea. Prepararte teológicamente, podés hacer cursos, estudiar teología, estudiar doctrina, lo que sea que te prepare teológicamente, ya que cuando vayas al campo, ¿sí? Vas a enfrentar otras creencias y tenés que estar bien firme en la fe que tenemos en Cristo. Prepararte en forma práctica para el ministerio. Cuando vayas al campo vas a tener que hacer por lo menos 4 cosas: evangelizar, discipular, formar grupos pequeños y formar líderes locales. Bueno, esas prácticas las podés empezar a aprender ahora en tu iglesia, ¿sí? Y si en tu iglesia ya toda la gente de tu barrio está muy evangelizada, bueno, andate a un barrio donde no haya iglesia, decirle a tu pastor, pastor, quiero empezar a practicar estas cosas, así que voy a ir a trabajar a aquel barrio, me da permiso, voy a empezar a evangelizar, discipular, voy a abrir grupos en las casas y voy a empezar a formar líderes locales para que estén al frente de esos grupos. Formar o ser parte del departamento de misiones de tu iglesia, o crearlo si no existe. Decirle a tu pastor, pastor, mientras estoy acá y antes de salir al campo, yo quiero estar movilizando a la iglesia a las misiones, así que le pido permiso para que me deje hacer lo que usted me deje. Me deja tener una reunión de oración, tengo una reunión de oración. Me deja enseñar de misiones, enseño de misiones. Me da 5 minutos en el culto para pasar un video misionero, el paso, lo que usted me deje hacer, yo avanzo, ¿sí? Y lo que tu pastor te permita hacer, lo vas haciendo. Y Dios después va a ir obrando. Movilizar misiones en las iglesias de tu zona, ¿sí? En misión tenés herramientas de todo tipo para movilizar misiones a las iglesias de tu zona. Vos podés mandarlo, mire, entre acá, acá se puede preparar para plantar iglesia, acá tiene capacitación misionera, acá tiene cómo hacer un proceso misionero responsable, acá tiene talleres sobre cómo hacer la misión, ¿sí? Empezar a alimentar y movilizar y sembrar en las iglesias de tu zona, convertirte en un movilizador de tu ciudad acerca de la obra misionera. A veces iglesias de tu zona te van a prestar más atención que tu propia iglesia, por eso hay que sembrar en los dos lugares, en tu iglesia y en otras iglesias, porque hay personas, iglesias, pastores que ya están preparados por Dios para querer hacer misiones y no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando vos aparecés con los recursos, con las guías, con las indicaciones, entonces ahí Dios puede usarte a mover una iglesia a la obra misionera. Relacionarte con agencias misioneras o personas de misiones. Esto te va a mantener conectado y enfocado con la misión y de hecho te puede ayudar a empezar a armar tu ingreso a alguna agencia misionera. Estudiar un idioma, preferentemente inglés. Hoy ya podés empezar a estudiar inglés, aprovechar el tiempo, hacer cursos, aprender a hablarlo especialmente, ¿sí? Estudiar inglés es una de las claves para ir al campo transcultural.
Estudiar sobre el país y la cultura a la que fuiste llamado. Si Dios ya te mostró dónde vas a trabajar, empezá a estudiar sobre ese país y la cultura. Vos tenés que saber todo lo que puedas sobre ese país, sobre esa cultura, sobre esa etnia. Otro paso que tenés que dar es dar tiempo, esfuerzo y dinero regularmente a la obra misionera. Es una incoherencia que vos digas, yo tengo un llamado misionero, pero hoy no estés orando por la obra misionera. Es una incoherencia que vos digas, yo tengo un llamado misionero, pero quiero que me apoyen a mí, yo no voy a ofrendar para nadie. Otra incoherencia. Que vos des tu esfuerzo, tu tiempo y tus capacidades a la obra misionera hoy, ¿sí? Este compromiso que vas a subir con la obra misionera tiene que empezar hoy, no cuando salgas al campo, ¿sí? Si vos hablás con cualquiera de los obreros que hemos estado entrevistando en los encuentros que hemos tenido aquí, si vos podés hablar personalmente con ellos, vas a descubrir que ellos, antes de salir al campo, ya ofrendaban para la obra misionera. Y hoy, estando en el campo, ofrendan para la obra misionera. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso básico. Yo no puedo decir que me interesa la obra misionera y no oro, no ofrendo y no colaboro con la obra misionera. Por lo tanto, mi tiempo, mis capacidades tienen que estar al servicio de la obra misionera. Mi oración tiene que estar al servicio de la obra misionera. La ofrenda que hoy pueda dar tiene que estar enviada cada mes para la obra misionera. Eso muestra que estoy realmente comprometido con la obra misionera. Buscar en oración el tiempo adecuado para dar los pasos precisos para concretar tu llamado. Buscar la dirección de Dios en oración. Señor, ¿cuándo es el tiempo en que voy, me preparo ya definitivamente y salgo al campo? ¿Cuál es el tiempo en que vos querés que estudie un oficio antes? ¿Cuál es el tiempo en que querés que me prepare teológicamente? ¿Sí? Buscar en oración el tiempo adecuado para cada uno de esos pasos. Hablar con otros misioneros veteranos para aprender de su experiencia, ¿sí? Para que ellos te cuenten cómo fue su proceso. Se aprende mucho más de escuchar a los obreros cómo ellos llegaron al campo, cómo se prepararon, qué decisiones tuvieron que tomar. Ahí en la página de Envisión, en la parte de proyectos, vas a ver muchos proyectos misioneros. Vos podés ahí encontrar el email o el WhatsApp de los misioneros y escribirle y decirle, podemos charlar media hora, me gustaría conocer tu experiencia. Y ahí te preparás unas preguntas y le preguntás, che, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo llegaste al campo misionero? ¿Cómo hiciste para que te apoye? Le haces 2 o 3 preguntas y eso va a enriquecer tu conocimiento que viene de la experiencia de los misioneros. Eso no está en los manuales, no lo vas a encontrar en ningún curso, ¿sí? Eso está en la experiencia de obreros que ya están en el campo y eso es muy rico para aprender. Tener experiencia ministerial. Esto quiere decir que lo que empezaste a practicar en el punto C, evangelismo, discipulado, células y formación de líderes, vos lo sabés hacer, ¿sí? Vos lo sabés hacer, no es algo que lo vas a ir a hacer al campo, no, ya lo sabés hacer. Esto es tener experiencia ministerial y la necesitas antes de salir al campo misionero. Ganar la confianza de tu pastor por medio de servir en la iglesia de forma apasionada, ¿sí? Nada más triste que una persona que dice, quiero ir al África, ¿sí? Y acá no levanta ni una silla. Bueno, tu pastor te tiene que ver comprometido con la obra local para después poder apoyarte en la obra misionera. Si después no te apoya, es su responsabilidad, él se arreglará con Dios, pero vos de tu lado tenés que hacer las cosas correctamente. Y esto significa ser un ejemplo de un miembro comprometido en la obra local. Punto N, formar un grupo de personas en tu iglesia que hagan cosas prácticas por las misiones. ¿Sí? Si vos podés formar en tu iglesia, con el permiso de tu pastor, un grupo de personas, 3, 5, 10, las que Dios te quiera dar, que todos los meses o todas las semanas se reúnen y oran, ofrendan y colaboran con la obra misionera, esto Dios lo va a tomar como una respuesta de obediencia y va a empezar a hacer algo en esa iglesia. Dios siempre bendice la obediencia de un grupo de personas que se enfoca en misiones. Y finalmente, trabajar para dar fruto de personas convertidas y personas discipuladas en tu iglesia local. Si no hay fruto, es una señal de Dios para esperar. ¿Para qué vas a ir al África o al Asia a ganar gente para Cristo en un contexto diferente, en otro idioma, con un montón de tensiones, con una guerra espiritual 10 veces más
más fuerte si acá vos todavía no podés ganar personas para Cristo y hacerlas discípulos del Señor. Por lo tanto, vos tendrías que salir al campo misionero con el sello, como decía Pablo, ¿no? El sello del apostolado, con el sello del ministerio. ¿Cuál es el sello? ¿Un certificado de un instituto? No. El sello son las personas ganadas para Cristo, los discípulos que has formado, los grupos pequeños que has abierto. Ese es el sello que te da a vos un certificado para salir al campo misionero. Acciones para responder correctamente al llamado misionero. Primero, buscar la guía del Espíritu Santo a través de la oración y la lectura de la palabra para planificar tus pasos para concretar tu llamado. Segundo, buscar el consejo y la guía de hermanos con experiencia en el servicio al Señor y en el campo misionero. Tercero, buscar una capacitación integral, completa y seria para prepararte a ir al campo. Estos son 3 pasos que podés dar, 3 acciones que podés dar directas para prepararte para concretar tu llamado misionero. ¿Cómo puedo definir de manera más específica dónde voy a ir a trabajar? Tal vez ya tengo un llamado, quiero ser misionero, pero no sé dónde voy a ir. Bueno, aquí hay 4 maneras que el misionero y ahora director de CCMT, Stanley Clark, nos da acerca de cómo definir más específicamente nuestro llamado. Una forma es por país. ¿Hay algún país que te llame la atención por algún motivo? Es bueno que puedas investigar distintos países, grupos étnicos, el estado de la evangelización de cada grupo y tal vez Dios va a empezar a colocar un país de manera más insistente en tu corazón y decirte, este es el país donde quiero que vayas a trabajar. Esta es una manera en que Dios muchas veces especifica el lugar donde tenemos que ir al campo. Otra es por bloque religioso, ¿sí? Hay personas que dicen que tienen un llamado a los pueblos musulmanes. Este es otro punto de partida para poder definir nuestro llamado. Dios te está poniendo algún grupo de personas especialmente en tu corazón. Dios está insistiendo en alguna etnia, en algún pueblo geográfico, ¿sí? En algún bloque de personas que vos querés alcanzar. Esta es otra manera de empezar a definir un llamado más específico. Otro es por necesidad, ¿sí? Hay personas que se sienten movidas por la necesidad, ya sea de evangelización, de educación, de salud o de resolver un tema de justicia social en alguna etnia o en algún pueblo. Bueno, esto es un tema de investigación de estos temas. Hay gente que dice, no, yo voy a ir acá y voy a poner una salita de salud para esta gente. Por ejemplo, Juan y Flavia, ahí en Guinea-Bissau, están abriendo una sala de salud. ¿Para qué? Porque toda la gente ahí no tiene ningún lugar donde resolver sus temas de salud. Y mientras los atienden en salud, ellos les hablan de Cristo. Bueno, esto es reconocer una necesidad, ¿sí? Ser nosotros tocados por alguna necesidad especial y Dios decirnos, andá y resolvé esta necesidad. Este fue el llamado que le hizo a Nehemías, ¿sí? Puso en el corazón de Nehemías, mirá lo que está pasando, Nehemías. Y Nehemías respondió a una necesidad. No era un país, no era un bloque religioso, era una necesidad específica y Dios lo llamó a cubrir esa necesidad a Nehemías. Y finalmente, por oportunidad. Hay personas que tienen habilidades o profesiones u oficios que están preparadas para trabajar mejor en determinados lugares. Entonces yo podría investigar dónde se necesita una persona con lo que yo sé hacer. Esta es la experiencia de Mariela del Pozzi, cuando ella terminó de prepararse para el área de alfabetización, no tenía un lugar específico donde Dios la había llamado, entonces fue a la agencia y dijo, díganme cuál es el lugar con mayor necesidad de traducción. Y ahí le dijeron Papúa Guinea, y entonces allá fue Mariela a Papúa Guinea. Esto es definir el llamado más específico a través de una oportunidad y necesidad en un lugar que está relacionado con lo que nosotros sabemos hacer. Por lo tanto, aquí hay 4 maneras en que podemos definir de manera más específica nuestro llamado a las misiones. Plan para concretar tu llamado misionero, ¿sí? Esto es para que vos, después el que lo quiere tener, lo tengo esto en PDF, me lo pueden pedir al mail,
o lo vamos a poner ahí en la página de CMO. Plan para concretar tu llamado misionero, vos tenés que ir tirando sí o no, simplemente, y en el punto que tenés que sí, te quedás tranquilo, en el punto que dice que no, lo tenés que trabajar. ¿Tengo llamado confirmado? ¿Sí o no? Si no tengo, tengo que trabajar en ese punto. ¿Tengo una ocupación o oficio? Esto especialmente si vas a ir a un lugar no alcanzado, es muy importante que vos tengas una ocupación o un oficio con el cual trabajar en el lugar donde vas a ir, porque esa es la mejor manera de entrar en un campo no alcanzado, ¿sí? Con el ejemplo de nuestro trabajo. ¿Sí o no? Bueno, si no lo tenés, estudiar, capacitarse, hacer un curso, tener una ocupación u oficio que me ayude en el campo donde voy a ir. Sé evangelizar, gano personas para Cristo en forma regular, ¿sí o no? Si podés decir que sí, excelente. Si no, hay que trabajar esa área. Tal vez lo sabes hacer, pero no lo estás haciendo. Tal vez falta disciplina. Sé hacer discípulos. Formo regularmente y en forma personal nuevos discípulos que se bautizan y están en la iglesia. ¿Sí? Esto es lo que vas a ir a hacer al campo. Así que primero tenés que aprender a hacerlo acá. Sé liderar una célula y hacerla crecer con la ayuda de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabés abrir un grupo pequeño? Si vas a un país de Asia o África, lo más probable es que lo único que puedas hacer, si el país es cerrado, es tener un grupo en una casa. Por lo tanto, hay que aprender a liderarlo y hacerlo crecer acá. Formar nuevos líderes de células o grupos pequeños. ¿Sí? ¿Lo sabés hacer? ¿No lo sabés hacer? Prepárate para hacerlo. Tenés que saber hacerlo. Sé plantar una iglesia, ya lo he hecho. Pasar por la experiencia de plantar una iglesia, ahí está el pastor Carlos ayudándonos en 2 años a plantar una iglesia de 50 miembros. ¿No? Bueno, aprender el proceso de plantar una iglesia es algo que yo tendría que tener hecho antes de salir al campo, para que cuando vaya allá vaya con la tranquilidad y la seguridad de que ya sé realizar esa tarea. ¿Sí? Mi iglesia apoya y conoce mi llamado misionero, ¿sí o no? Tengo definido el lugar o etnia donde Dios me ha llamado a trabajar, ¿sí o no? Me he capacitado en un centro misionero transcultural, ¿sí o no? He desarrollado mi proyecto misionero para presentarlo a las iglesias, ¿sí o no? ¿Lo tenés listo o no? He desarrollado un grupo de apoyo y sostén financiero para mi proyecto misionero. Esto es algo que tengo que hacer antes de salir al campo, ¿sí? Entonces aquí tengo 12 pasos que yo puedo ir dando para concretar mi llamado misionero. Esto me puede servir como hoja de ruta, le puedo sacar alguna cosa si quiero, le puedo agregar otra si quiero, pero me puede servir como hoja de ruta para ir avanzando en llegar al campo misionero. Dios está llamando a muchos en el día de hoy. Oramos que Dios te ayude a responder correctamente al llamado de Dios. Dios llama, desde que llamó a Abraham a salir de su casa, siguió llamando gente durante toda la Biblia y hoy sigue llamando. Así que si Dios está tocando hoy a tu puerta, que vos puedas estar preparado. En este tema te hemos tratado de dar herramientas para que vos puedas entender ese llamado, saber cómo responder, cómo armar un plan de trabajo para avanzar en tu llamado misionero. De ahí en adelante, Dios te tendrá que dar el querer como el hacer para poder caminar en obediencia y concretar tu llamado misionero.